Ok, estamos preparándonos para nuestro estudio sobre la carta de los Filipenses. Vamos a dar tiempo para que más personas se conecten y también si mientras los que van llegando, ya empiezo a ver familia ahí inscribiéndose o abriendo la sesión, si pueden darle compartir para que más personas puedan ser parte del estudio. Voy a compartirlo yo también. Es bueno ver a la familia. Ok, mientras tanto, ya saben, vayan agarrando sus Biblias y también sus libretas para ir apuntando. De hecho, lo que vamos a estar haciendo hoy y los días que nos vamos a estar reuniendo en las próximas semanas es estudiar la carta a los Filipenses. Yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para que podamos nosotros ir a través de una carta, poder aprender y sacar más provecho, sobre todo porque es una carta que hace alusión al gozo en el Señor. Entonces yo creo que va a ser provechoso ocupar el tiempo. Yo creo que las 2 semanas que pudimos estar, hermano Levi, bienvenido. Gracias por estar ahí conectados. Creo que vamos a sacar un buen provecho de estar estudiando la carta a los Filipenses en estas semanas. Estuvimos viendo algunos pasajes en las 2 semanas anteriores que hablan acerca del temor, de confiar en el Señor, de depender en el Señor, basados tanto en Filipenses 4 como en Primera de Pedro capítulo 5. Y realmente pues ha sido mi oración que esos estudios, esos devocionales pues hayan fortalecido de una forma especial al pueblo del Señor. Y pues bueno, estaremos empezando hoy con Filipenses, la carta a los Filipenses. Entonces va a ser bueno que tenga su libreta a la mano, su Biblia también, y que tomen unos minutos para estar considerando lo que esta carta tiene para nosotros, ya que es una carta que en medio de las circunstancias en las que el apóstol Pablo se encontraba, pues definitivamente él halla consuelo en la presencia del Señor y anima a los hermanos en Filipos a que ellos encuentren también su gozo en el Señor y que de esa forma cumplan el propósito por el cual el Señor les escogió. Entonces, aunque vamos a estar viendo Filipenses en las próximas semanas, estaremos viendo el día de hoy la introducción a la carta. Y para ello, pues gracias a Dios tenemos información en la Biblia de cómo es que esta iglesia fue fundada. Y vamos a estar considerando el capítulo 16 del libro de los Hechos. Prácticamente vamos a ver todo el capítulo, aunque no estaremos leyendo todos los versículos, pero sí estaremos saltando en diferentes momentos a ver algunas secciones. Pero yo creo que veamos cómo es que la mano de Dios se manifiesta en la fundación de esta iglesia, a la que posteriormente el apóstol Pablo estaría enviando una epístola, aunque corta, solamente 4 capítulos, pero que ha permitido ver mucho el corazón y la mente, como dicen algunos comentaristas, el corazón y la mente del apóstol Pablo, el corazón hacia una congregación y la mente hacia lo que es el ministerio. Entonces vamos a sacar mucho provecho de ello. Pero vamos a orar. Veo que ya hay varias personas conectadas y estoy seguro que varios de ustedes ya tomaron tiempo para darle compartir a fin de que sus amistades en Facebook puedan ser parte también de este estudio que estaremos teniendo. Vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor y pues empezaremos a ver ya lo que es el día de hoy, Hechos capítulo 16. Vamos a orar. Señor, mientras ocupamos tiempo, unos minutos en este día y en los días posteriores a estar aprendiendo de tu palabra, te pedimos que tú seas con nosotros. Ayúdanos a aprender, Señor, de las Escrituras y ayúdanos a crecer en ellas. Especialmente al tomar tiempo, Padre, para aprender de Filipenses y aprender de cómo tú buscas que nosotros vivamos en el gozo de Cristo, para que nuestra vida te glorifique y cumpla el propósito por el cual tú nos has salvado. Dirígenos y gracias por toda la familia, el pueblo de Dios que están reunidos en diferentes lugares para ser parte de este estudio. Dirígenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que les animo es que van a sacar mucho provecho. Gracias, Esther. Es bueno verte, aunque sean las palabras. Van a sacar mucho más provecho si ustedes tienen su Biblia a un lado, tienen una libreta al otro lado y pues pueden ir apuntando
sobre todo porque va a dejar un poco de tarea y básicamente la tarea va a ser estar leyendo, a que simplemente usted se sienta y pone su teléfono o su tableta y simplemente ve. Yo creo que va a ser bueno que usted esté viendo los versículos, esté apuntando, y si después que terminemos el estudio usted tiene alguna pregunta o el comentario, puede hacérmelo llegar, ya sea a través de aquí la página de Broadmoor, o puede hacerlo a través de en mi página mi página también de Facebook. Pero bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos la fundación de la iglesia en Filipos. Recuerden, el énfasis va a ser la carta a los filipenses, pero es importante ser recordados cómo es que la obra de Dios se lleva a cabo siempre de una forma en la que menos uno espera. Dios es el que edifica la obra, Él es el dueño de la iglesia. Nosotros como su iglesia somos rebaño del Señor y somos su pueblo. Ninguno de nosotros puede enseñorearse o adjudicarse la autoridad sobre el pueblo de Dios, ya que es el pueblo del Señor. El apóstol Pablo escribía en alguna ocasión allá a los Corintios diciendo: uno siembra, otro riega, pero a final de cuentas es Dios quien da el crecimiento. Entonces, aunque son diferentes los instrumentos que Dios usa y las circunstancias que Dios permite para tocar la vida de personas, el ver cómo la iglesia de Filipos se funda nos ayuda a entender que muchas veces nuestros parámetros y a veces nuestros métodos no siempre son la forma en que Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos se establece de la forma en que uno menos pensaría. No vemos a Pablo con una estrategia precisamente, aunque mucha gente busca ver en los Hechos estrategias, y yo creo que sí, Pablo tenía en general una forma de llegar a un lugar y adentrarse en el Evangelio, pero muchas veces las cosas que suceden no son así, ¿verdad? Como en el caso que estaremos viendo el día de hoy. Entonces yo espero que al ver cómo Dios funda o lleva al apóstol Pablo y a sus compañeros a esta región de Macedonia para empezar una congregación muy pequeña en sus inicios, que eventualmente sería una iglesia que llegaría a apoyar financieramente al apóstol Pablo, nos va a recordar esto: Dios obra aún en medio de las circunstancias difíciles, y espero que eso nos anime a ver que si Dios puede levantar una congregación en medio de la persecución, Dios lo puede seguir haciendo. Yo estoy seguro que así va a ser. Cuando estemos entrando a Filipenses lo podremos ver. Pero bueno, estamos en Hechos capítulo 16, con Biblia en mano, libreta en mano, lapicero. Lo primero que quiero que vean es el llamado de Dios. En los versículos 6 al 10, el apóstol Pablo y sus compañeros tienen el deseo de visitar algunas regiones para predicar el evangelio y obviamente, eventualmente ver congregaciones levantarse. Sin embargo, aunque no voy a dedicar ahorita mucho tiempo a esta sección, a estos versículos, la Biblia dice que el Espíritu Santo no les permitió a Pablo y a sus compañeros ir a las regiones que ellos pensaban. Eran como que ellos querían dirigirse hacia una región, y dice la Biblia, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, versículo 7, versículo 6, desde el versículo 6 dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego en el versículo 7 dice: cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y yo sé que nuestras mentes empiezan a funcionar y usted se rasca la cabeza y dice: ¿cómo es que el Espíritu Santo no permite que se lleve el Evangelio a una región? Ahora, sabemos que después el Evangelio iba a llegar a estas regiones, pero en este momento no era el momento de Dios para hacerlo. Entonces, la obra de Dios no solamente debe hacerse, ¿okay? Debemos hacer la obra de Dios, que en esencia es, Mateo 28, ir por el mundo, predicar a toda criatura, hablar el Evangelio, hacer discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, el trabajo de nosotros no ha cambiado, a través de los siglos sigue siendo el mismo: seguir hablando el Evangelio a fin de que personas lleguen a conocer a Cristo primero, y que estos creyentes, estos nuevos cristianos, lleguen a convertirse en discípulos fieles del Señor. Es decir, no solamente convertidos o gente que llega a ser parte del pueblo de Dios, sino gente que llega a madurar y crecer, de manera que ellos también lleguen a ser discípulos. Ese es nuestro trabajo, pero no solamente tenemos que hacer la obra de Dios, sino tenemos que hacerla como Dios manda. Y a veces no basta solamente tener un deseo por hacer las cosas para Dios. Pablo y sus compañeros tenían el deseo de hacer cosas para Dios, querían llevar el evangelio a estas regiones, pero la Biblia dice literalmente: Dios no se los permitió. Dios tenía otro plan. Entonces, Dios pone circunstancias y situaciones en las cuales a veces lo único que nos toca hacer es orar
y esperar en el Señor. Y es lo que vemos aquí, porque lo que hicieron Pablo y sus compañeros, ok, si el Señor no quiere que vayamos acá, no quiere que vayamos acá, ¿qué hacemos? Simplemente se pararon y esperaron. ¿Y saben qué? Lo que vemos es que Dios, en una visión, permite que el apóstol Pablo vea a un varón macedonio, y recuerden que la región de Filipos, o la ciudad de Filipos, se encontraba en la provincia de Macedonia. Entonces un varón macedonio, y supongo que supo que era macedonio por su acento tal vez, por su forma de vestir, pero a final de cuentas lo que dijo este varón macedonio fue: pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿ok? Simple y sencillamente fue algo que Dios permitió para que Pablo pudiera entender que aunque no iba a ir a Bitinia, aunque no iba a ir a Misia, sin embargo Dios quería que ellos fueran a Macedonia. Y ellos entienden el llamado de Dios. Inmediatamente dice el versículo 10, y cuando ellos vieron la visión, o cuando Pablo supo de la visión, dice la escritura en el versículo 10 de Hechos 16, dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio. Fíjense, una plena convicción. Ellos decían: sabíamos que esto es lo que Dios quería para nosotros. Y es importante que nosotros tengamos esa seguridad y esa convicción de estar donde Dios quiere tenernos, a fin de que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces en nuestra vida estamos con cierta incertidumbre. ¿Estaré donde tengo que estar? A lo mejor no estoy donde tengo que estar. Es importante tener una seguridad. Dios nos tiene donde quiere tenernos, y que usted tenga esa seguridad, pero Dios me tiene ahí para hacer lo que Él quiere que haga. Y esto es una frase, no quiero detenerme tanto aquí, pero es una frase bien interesante. Dimos, por cierto, esto venía de Dios. Estábamos seguros que esto era lo que Dios quería. Y pues bueno, hay un llamado de Dios, y ellos simplemente se embarcan, cruzan, ¿verdad?, esta región del mar, y llegan al otro lado. Prácticamente lo que están haciendo es pasar de Asia Menor a Europa, ¿ok? El evangelio llega a Europa, y aquí en Europa vemos que ellos llegan a la primera ciudad importante, aunque quizá no la ciudad más grande de Macedonia, pero sí una de las ciudades importantes, ¿verdad? La ciudad de Filipos. Y ahí, al parecer, no hay sinagoga, porque una de las costumbres que el apóstol Pablo tiene es que siempre que llega a una comunidad nueva, hay cierta afinidad, o había cierta afinidad con los judíos, obviamente, porque él era judío. Entonces él iba a una sinagoga como acostumbraba, y al estar ahí se le daba la oportunidad de compartir el evangelio, y él compartía de Cristo. Y bueno, veo varios hermanos y hermanas que están llegando, gracias a Dios por los saludos. Pues llega ahí el apóstol Pablo a Filipos, y ahí no hay sinagoga. Entonces, ¿a dónde va? Bueno, dice la escritura que fueron al río, porque en el río un grupo de mujeres piadosas acostumbraba a reunirse y oraban. Entonces, al estar ahí en el río, aunque no sabemos qué río fue, sin embargo la escritura dice en el versículo 13 que al estar ahí en el río donde se solía hacer la oración, dice Lucas, porque Lucas está escribiendo, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y luego dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, noten lo que dice la escritura, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya estaba oyendo, ¿ok? Y en ese proceso Dios abre los oídos para que Lidia pueda escuchar. Entonces, primero que vemos es Dios llama, ¿ok? Lo que vemos ahora, Dios es el que llama, o el llamamiento de Dios. Ahorita estamos viendo la conversión que viene de Dios. Primero que nada vemos a personajes que predican, vemos a hombres que están predicando. Ciertamente nada sustituye la necesidad de predicar el evangelio. Y cuando digo predicar el evangelio, no es predicar ideas humanas manchadas con versículos bíblicos o embarradas de versículos bíblicos. Hablamos de proclamar la verdad del evangelio sin adulterar, sin añadir, sin quitar. Nada sustituye que se predique el evangelio. Tenemos que predicar el mensaje del evangelio. Cuando el apóstol Pablo da en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, esta palabra de confianza y seguridad de que todo el que invoca el nombre de Cristo será salvo. Esa es una seguridad, es una firmeza. Quien invoque el nombre del Señor será salvo, ¿ok? Luego el apóstol Pablo dice, pero bueno, ¿cómo van a invocar en alguien en el cual no han creído?
¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo va a haber alguien que predique si no fueren enviados? Entonces, la cadena que el apóstol Pablo hace prácticamente es esta. Para que una persona llegue a invocar el nombre de Cristo, y sin duda alguna el que lo haga será salvo, tiene que haber una línea que empieza con una persona yendo, hablando, y repito, no hablando sus ideas religiosas, fanáticas, hablamos de predicar el mensaje sin adulterar del evangelio. Necesita haber un predicador y nada sustituye a la labor de un predicador. Ahora, no se trata precisamente de que Dios nos necesita. Si tú no vas, ¿quién va a ir? Bueno, Dios puede usar a quien sea, pero Dios ha dado la comisión, y ahorita voy a hablar un poco más acerca de esto, a nosotros para llevar el mensaje. Entonces vemos a personas que están llevando el mensaje y están predicando, ¿ok? Vemos a una persona que está escuchando, vean la combinación, tenemos un predicador, y cuando digo predicador, no se imagine usted nada más a una persona parada en un púlpito, ¿ok? Sino a una persona que está compartiendo el mensaje del evangelio. Y eso somos todos los cristianos. Tenemos que compartir el evangelio, ¿ok? Hablar el mensaje de Cristo. Tienes a personas que escuchan, y en este caso dice la Biblia que Lidia está poniendo atención a las palabras de Pablo. Ahora, qué bonito cuadro, y yo creo que este es un versículo que quisiéramos nosotros, los pastores. Obviamente ahorita no nos reunimos en los templos, pero poder saber que cuando el pueblo de Dios se reúne, o como ahorita, ¿verdad? A través de los medios electrónicos, que la gente se sienta, toma su Biblia, toma su libreta y están atentos. No para las palabras de Daniel Hernández, sino para las palabras de Dios. Estar listo, queremos aprender. Y dice que Lidia estaba ahí, ella estaba poniendo atención a lo que Pablo decía. Entonces debe haber una disposición a escuchar lo que Dios tiene. Cuando digo una disposición, no solamente hablamos del tiempo, sino también hablamos de la actitud. ¿Qué tiene Dios para mí? A veces cuando venimos a escuchar a Dios, a escuchar su palabra a través de un estudio bíblico, a través de un sermón, a veces venimos con predisposición. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se dice, vamos a ver si me conviene el mensaje. Estar atentos a la palabra de Dios significa no solamente disponer del tiempo para hacerlo, sino también la actitud para escuchar a Dios. Entonces, es una práctica que yo creo se ha descuidado dentro de la iglesia de Cristo. No hay una disposición a escuchar la palabra del Señor, y hasta cierto punto un respeto por escuchar la palabra del Señor, ¿ok? Y a veces nosotros los adultos reflejamos a través de nuestra forma en que tomamos la palabra del Señor de forma irreverente. Y cuando digo irreverente no me refiero al hecho de que si usted se pone de pie cuando se lee o se sienta, lo que me refiero es disposición. Si para nosotros no es importante la palabra de Dios, porque no estamos dedicando tiempo a ella en nuestra vida personal, no estamos dedicando tiempo a ella al ir a la iglesia cuando se podía, y esperemos que pronto se pueda, pues nuestros hijos, ¿qué van a aprender? Ciertamente, podemos decirlo de esta manera, hay indiferencia hacia la predicación de la palabra del Señor. Y hablo de indiferencia entre los cristianos. Sí, entre los que no conocen al Señor, pues sí, definitivamente no hay una disposición a escuchar la palabra de Dios. Pero qué triste es que entre aquellos que nos decimos creyentes no hay una disposición. Pero bueno, hay predicador, hay alguien que está proclamando el mensaje, tenemos una persona que está escuchando el mensaje, tiene disposición, está estimando un tiempo especial para ese tiempo, pero lo que vemos es algo que nada puede sustituir, y es la obra de Dios. Porque aunque Lidia, ahí está Pablo, está predicando, y con él sus compañeros Lucas, Silas, están ahí predicando, Lidia está atenta, pero la Biblia pone un dato más, un detalle importante. Dice que Dios abrió el corazón de ella para estar atenta a lo que Pablo decía. Y esta obra, esta es una de las lecciones más grandes que tenemos que aprender. No importa cuán hábil sea el predicador, no importa cuánta atención ponga el oyente, es necesario que Dios abra el corazón para que realmente se escuche más que a un predicador, se pueda escuchar a Dios mismo. Y es lo que nosotros queremos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no queremos que nos escuchen a nosotros, por lo menos yo no quiero que me escuchen a mí. Yo quiero que escuchen al Señor, y yo sé que yo no puedo tomar ese lugar. Mi responsabilidad es en oración
abrir la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, buscar ser fiel en la proclamación de la palabra del Señor. Pero yo sé que si Dios no abre el corazón, si Dios no toca el corazón, simple y sencillamente serán palabras buenas, bonitas, un buen mensaje moral, un buen mensaje motivacional, pero lo que queremos es que Dios hable y que Dios toque. Entonces vemos que Dios abre el corazón de Lidia, ¿verdad? Y Lidia, por causa de ello, ¿verdad? Ella, al poner atención, ella cree. Ahora lo entendemos por lo que viene después, porque una vez que ella entrega su corazón al Señor, la Escritura dice que ella se bautizó, y al parecer su familia también creyó, se bautizaron como el primer paso de obediencia de un creyente. Pero lo interesante es que dice el versículo 15, ¿verdad? Cuando fue bautizada y su familia, escuchen, nos rogó diciendo: si a ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense, lo que vemos en una persona que escucha el Evangelio, primero, es, bueno, obviamente, está escuchando al predicador, está escuchando el Evangelio, Dios abre su corazón, responde, primero, responder al Evangelio, segundo, obediencia, en este caso se nota a través del bautismo, ¿ok? Una identificación con Cristo, una expresión de lealtad a Cristo, pero tercero, y es un punto que no debemos olvidar, un anhelo por servir. E inmediatamente Lidia no tomó clases de discipulado, no le tuvieron que dar algunos cursos de qué hace un cristiano. Inmediatamente ella dijo: yo quiero servir. E inclusive fue tanta la insistencia que les dijo, prácticamente como que comprometió a Pablo y sus compañeros: si ustedes han juzgado que yo sea digna, ¿verdad? Prácticamente es como si dijera: si realmente ustedes creen que Dios ha hecho algo en mi corazón, por favor quédense en mi casa, permítanme servirles. Y muchos cristianos, ¿sí?, creen, se llegan a bautizar, aunque hay algunos renuentes, ¿verdad? No, yo creo que todavía no es tiempo, todavía no estoy listo. Ese es un estudio para otra ocasión. Pero tristemente no están sirviendo, ¿ok? No hay una disposición a servir. Y lo que vemos en esto es cuando una persona cree, sirve. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos el inicio de la iglesia de Filipos. Fíjense, no tenemos todavía líder, no tenemos grupo de niños, no tenemos ministerios de evangelismo, ministerio de oración, aunque estas mujeres oraban, definitivamente, pero vemos que la primer convertida en Europa fue una mujer llamada Lidia. Ahora la pregunta diría: bueno, hermano, ¿pero acaso no la visión que tuvo Pablo era de un varón macedonio? Y ahora la primer convertida no es un varón macedonio, sino es una mujer macedonia. Bueno, y hasta eso ni era precisamente de Macedonia, era de Asia, porque ella era de Tiatira, ¿ok? Pero lo que sí vemos es esto, el inicio de la obra del Señor. Entonces, ¿qué vemos? Primero, el llamado de Dios dirigiendo a Pablo y sus compañeros: vayan a esta región. Ellos llegan, vemos cómo Dios empieza a tocar los corazones de las personas. Dios tenía gente ahí, ellos simplemente fueron fieles. Pero ahora lo que vamos a ver es el respaldo de Dios. Dios dando evidencia de que esta era su obra. Estamos viendo el inicio de una iglesia y estaremos considerando en los próximos días, ¿verdad?, en la carta a los filipenses, pero este es el inicio de esta iglesia, esta congregación. ¿Cómo podemos ver el respaldo de Dios? Bueno, primero lo podemos ver a través de la autoridad que hay sobre los demonios. La autoridad que hay sobre los demonios. Lo que vemos en los siguientes versículos es que ellos acostumbraron a reunirse. Obviamente no había un templo, ya mencionamos que no había una sinagoga como había en otros lugares, pero lo que vemos ahora es que ellos se empiezan a reunir frecuentemente ahí en la oración. Sin embargo, dice que al pasar los días había una muchacha endemoniada que tomó la costumbre, supongo que era como venir detrás de Pablo y sus compañeros. Ella interesantemente iba proclamando detrás de estos predicadores. En el versículo 17: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Ahora usted diría: wow, hasta tienen publicidad gratis, ¿verdad? Esta muchacha endemoniada, o mejor dicho, el demonio en ella, bueno, es un detalle interesante que voy a dejar también para otra ocasión. Lo cierto es que ella está anunciando: estos son siervos del Dios Altísimo. Prácticamente lo que ellos dicen es cierto, ellos anuncian el mensaje de salvación. Pero sin embargo, al pasar los días, dice la Escritura que Pablo se molestó.
Versículo 18 dice que desagradando a Pablo se volvió y lo que hizo fue reprender al demonio en el nombre de Cristo y le mandó que saliera de él. Ahora, este era un demonio de adivinación y la Biblia dice que este demonio, obviamente la muchacha con este demonio adentro, daba grandes ganancias a sus amos. Obviamente explotaban a esta muchacha para que adivinara la suerte, el futuro tal vez, a personas que seguramente pagaban. Pero Pablo le desagrada esta publicidad y simplemente reprende a este demonio y esta muchacha queda libre. La pregunta sería, ¿por qué Pablo se molestó? ¿Ok? ¿Qué acaso no estaban dándole publicidad? ¿Acaso no estaba viendo esta oportunidad en que la gente supiera, no por ellos, sino por esta muchacha, que ellos realmente traían un mensaje de salvación? La razón por la que Pablo simple y sencillamente lleva a cabo esta reprensión es porque él no quiere que se confunda el mensaje del evangelio con algo similar a lo que estaba pasando con esta muchacha, que estaba proclamando, o mejor dicho, adivinando por causa de un demonio, y el apóstol Pablo dice, no quiero que haya una relación entre lo que esta muchacha tiene y lo que es realmente el mensaje del evangelio. Sí, ellos vienen predicando el verdadero mensaje de salvación, pero es importante que no haya esta confusión. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a final de cuentas la escritura dice que la gente se alborotó, bueno, especialmente los amos de esta muchacha, dice la escritura que cuando vieron que se había ido prácticamente la fuente de su ganancia, lo que hicieron fue traer a Pablo y sus compañeros ante las autoridades y acusarlos prácticamente de tratar de levantar una sedición contra el gobierno, porque ellos los acusan de venir y cambiar leyes y costumbres. Prácticamente ellos dicen, nosotros somos romanos y vienen estos judíos queriendo cambiar nuestras costumbres. Pues, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia que la ciudad se agolpa, la ciudad se alborota de tal manera que los magistrados lo que hacen es azotar a Pablo y a Silas. No sabemos dónde se encontraba Lucas en este momento, o a lo mejor solamente azotaron a Pablo y a Silas por ser los cabecillas del movimiento, por decirlo de alguna forma. Y dice la escritura que los metieron a la cárcel, hasta lo más adentro de la cárcel. Entonces, primero que nada, vemos el respaldo de Dios. Y yo quiero que vayan viendo esto, ¿ok? Pónganse en el lugar de Pablo. Él quería ir a una región a predicar, el Espíritu no se los permitió, entonces ellos pasan a Macedonia, empiezan a ver gente convertida, ellos dirían, wow, Dios está obrando, pero ¿qué encuentras? Obstáculos. Empiezas a ver dificultades. Y la primera forma en la que usted ve el respaldo de Dios es que Dios tiene autoridad sobre los demonios. La segunda cosa, y esto es interesante, podemos ver el respaldo de Dios en el triunfo que Pablo y Silas demuestran en medio de la aflicción. Porque cuando ellos fueron echados a la cárcel, ¿qué estaría usted haciendo? ¿O qué estaría yo haciendo si esta fuera nuestra situación? Señor, tú dijiste que viniéramos, tú dijiste que pasáramos a este lugar, yo quería ir a otro lugar, y mira ahora por venir aquí, sí, parecía que la gente empezaba a creer, pero mira ahora, no solamente nos metieron en la cárcel, sino nos golpearon, ahora no sabemos cuál va a ser nuestro futuro, es decir, quejarse, y quejarse, y quejarse. Pero ¿saben qué estaban haciendo? Dice la escritura que obviamente no dice que por la fortaleza de Dios, pero es evidente que por la fortaleza que Dios les dio, ¿verdad? Dice la escritura, ellos no solamente soportan la injusticia y el castigo inmerecido. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en el plan de Dios. Piensen esto. Ellos soportaron la injusticia y el castigo inmerecido porque ellos confiaban en el plan de Dios. El día de hoy nosotros somos dados a defender nuestros derechos. Pablo tenía un as bajo la manga, como decimos. Él podía en ese momento haber dicho, espérense, ustedes no pueden golpearnos porque somos ciudadanos romanos. Y bajo la ley romana no se podía castigar a un ciudadano romano si antes no se había hecho un juicio. Sin embargo, el apóstol Pablo no saca esa carta en ese momento, ¿ok? Simplemente soporta las aflicciones porque él confía en que Dios sabe lo que va a pasar, ¿ok? Él confiaba que el plan de Dios era más grande que su propio plan. Él ya lo había experimentado. ¿Cuándo? Cuando él había querido ir a una región y el Espíritu Santo le dijo no. Cuando había querido ir a otra región y el Espíritu Santo le dijo no. Él aprendió que esa es la manera de Dios. Dios sabe lo que él va a hacer. Entonces, soporta la injusticia, soporta el castigo, a pesar de las circunstancias y a pesar de que las cosas no salen como uno esperaría. ¿Qué están haciendo ellos?
ellos están exaltando el nombre del Señor. En el versículo 25, ¿qué dice? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ahora, ¿qué cantaban, verdad? No sabemos lo que ellos cantaban, pero seguramente ellos estaban expresando adoración y alabanza a Dios. ¿Por qué? ¿Porque están presos? ¿Porque los golpearon? ¿Porque los trataron injustamente? No, la alabanza no se centra en ello. Señor, gracias porque nos golpearon. No, Señor, gracias porque tu plan se está llevando a cabo. Tú sabes, Dios. Tú eres Dios arriba en lo alto, aunque yo no entiendo las cosas que están pasando. Tú eres digno de confiar, por eso oran, o sea, realmente oramos porque confiamos en Dios, pero también eres digno de alabanza, eres digno de ser exaltado y te alabamos. Ahora, ¿qué llama la atención de este versículo en especial? Ahí en Hechos capítulo 16, 25, dice la Biblia, y los presos los oían. ¡Qué tremendo! Los presos los oían. El testimonio de dependencia en Dios, de confianza en Dios, estaba haciendo algo que estos presos estaban escuchando, y seguramente los presos dirían, ¿y estos locos qué traen? O sea, no solamente están en la cárcel, nosotros hemos estado en la cárcel por más tiempo que ellos, y simplemente nosotros nos afligimos y nos entristecemos, y estos hombres los azotan, y ahora están aquí cantando. Ellos estaban escuchando su mensaje, ellos estaban escuchando las alabanzas a Dios, y sobre todo estaban viendo, escúchenme bien, hermanos, ellos estaban viendo la forma en que ellos reaccionan ante el sufrimiento. ¿Saben qué pasa ahorita? Ciertamente todos estamos sufriendo. Estamos sufriendo una situación diferente a cualquiera que jamás hayamos experimentado. Cosas que a lo mejor leímos en libros de historia, situaciones que afectaron a la humanidad hace siglos. El mundo está viendo cómo reacciona usted ante esta situación. ¿Y qué es lo que está haciendo usted como cristiano? ¿Está volviéndose un fanático religioso o está siendo una persona que actúa como alguien que no conociera a Dios? ¿O está alabando a Dios? ¿Está buscando a Dios? ¿Está realmente demostrando a este mundo que Dios es digno de confianza y que podemos nosotros descansar completamente en Él, aun cuando las cosas que están a nuestro alrededor no se entienden? Esto es un testimonio poderoso, hermanos y amigos. Nuestro testimonio de la dependencia en Dios abre puertas para que el evangelio pueda ser predicado, porque hay gente que está dispuesta a escuchar el mensaje que tienen aquellos que demuestran lo que realmente creen. Pero a veces la forma en que tú y yo como cristianos vivimos, en lugar de causar un deseo, ok, cuéntame del Dios que tú dices creer, porque es evidente que tú confías en Él, es evidente que Él te da paz, es evidente que Él te da la gracia para vivir, yo quiero saber de Él. Tristemente, en lugar de producir eso, la forma en que el creyente responde ante la situación difícil es de vergüenza, por no decir causa de burla. Mucha gente se burla del testimonio del evangelio por causa de nosotros. Entonces, la siguiente vez, y obviamente ahorita que estamos viendo esta situación, la forma que usted está reaccionando ante la realidad de nuestro contexto mundial debe permitirnos demostrar al mundo en quién creemos. Y Silas y Pablo están alabando al Señor y los presos oyen. Entonces dice la Escritura que Dios, en su gracia, permite que haya un terremoto, las puertas de la cárcel se abren, el carcelero despierta y cuando él viene a ver, lo único que puede ver es puertas abiertas en la cárcel e inmediatamente él piensa, se han escapado. Bajo la ley romana, si se te encargaba a ti un preso y ese preso escapaba, tú tenías que pagar con tu vida. Entonces el carcelero no pensó dos veces. Cuando dijo, todos los presos se fueron, voy a matarme, voy a quitarme la vida. Sin embargo, Pablo desde adentro le grita, no, detente, no hagas eso. Y entonces este carcelero viene a ellos y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿cómo sabía el carcelero que él necesitaba ser salvo? Seguramente él había visto lo que ellos habían pasado. A lo mejor él había tenido la oportunidad porque días antes había escuchado de estos extranjeros que habían venido predicando y había visto cómo los habían golpeado. Seguramente él había escuchado estos cantos que ellos entonaban. ¿Y saben qué? Él dice, ¿qué puedo hacer? Lo más grande que sucedió esa noche en Filipos no fue que hubiera un terremoto como respuesta a la oración,
que las puertas de la cárcel se abrieran, porque interesantemente ellos no escaparon, ellos simplemente no salieron corriendo de la circunstancia en donde Dios les tenía. Lo más grande que sucedió esa noche en esa cárcel fue que personas rindieron su vida al Señor. ¿Recuerdan ustedes? Dios había abierto los oídos de Lidia para escuchar el mensaje de Pablo. Seguramente Dios estaba abriendo y preparando el corazón del carcelero y su familia también para llegar a conocer al Señor. Entonces Dios usa circunstancias como estas y aún el sufrimiento de los suyos para salvar a más personas. Y esa es una evidencia clara de la obra de Dios. Pongan atención, no se trata, ¿verdad?, de ver cojos sanados o de ver cómo Dios produce en ti dientes de oro. No. La mano de Dios se ve cuando hay vidas que están siendo rescatadas, cuando hay personas que están siendo transformadas con el Evangelio de Cristo. La Escritura dice que simplemente lo que hizo el carcelero fue sacarlos, curar las heridas que ellos tenían, porque al parecer hasta este momento nadie había curado las heridas de estos, de Silas y de Pablo. Igual que Lidia, él les sirvió a Pablo y a Silas. Al otro día, recuerden que los habían golpeado injustamente, no había habido un juicio, ¿ok? Al otro día los magistrados mandaron a los, decimos en México, ¿verdad?, a los chalanes, mandaron ahí a los siervos, vayan y saquen, ya que lo saquen, que se vayan. Y Pablo dice, ¿cómo que nos van a, así, quieren simplemente que nos vayamos en secreto? No, nos castigaron en público, que vengan a sacar. ¿Saben por qué? Porque somos ciudadanos romanos. Yo ya les mencioné, esta era una ley. Tú no podías castigar a un ciudadano romano sin haber pasado por un proceso judicial justo. Y ellos habían golpeado a Pablo y a Silas, seguramente pensando que eran judíos, que no había ninguna representación legal ahí. Y cuando ellos supieron que eran romanos, dice que los mismos magistrados, las autoridades principales de la ciudad, vinieron y les suplicaron prácticamente que salieran de la cárcel. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no mostraron su ciudadanía antes? ¿Por qué no simplemente evitaron haber sido golpeados? ¿Por qué hasta ese momento? Bueno, ya les di una razón. Primero, porque ellos aceptaron el castigo sabiendo que Dios tenía un propósito para ellos a través de... Ahora no sabían cuál era el propósito, no sabían que el carcelero se iba a convertir. Sabemos que ellos confían en Dios, reciben el castigo, están alabando al Señor. Pero en este momento, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué dicen, sí, nosotros somos ciudadanos romanos? Bueno, Pablo y Silas y sus compañeros estarían siguiendo su viaje misionero y estarían dejando a estos pocos cristianos ahí en Filipos. Era importante que a la luz del pueblo quedara un testimonio público, escúchenlo bien, un testimonio público de la inocencia de los cristianos que quedarían. Porque si no, que hubiera dicho, el grupito que está ahí, Lidia, los que se juntan con Lidia y con el carcelero, son familiares o son conocidos, son amigos del... ¿Te acuerdas los que golpeamos? No, pero cuando Pablo hace eso, el testimonio era claro de que lo que había sido con ellos, el trato que habían recibido había sido un trato injusto. Y eso daría de alguna forma un respaldo para estos creyentes que se quedaban, ¿ok? El último versículo que quiero que vean. Y esto es el contexto para la carta a los filipenses, ¿ok? Esta es la iglesia de Filipos a la que Pablo va a escribir. Obviamente cuando Pablo escribe ya no solamente era Lidia, ya no solamente era el carcelero, seguramente eran muchos más cristianos. Pero cuando salen de la cárcel, versículo 39 de Hechos 16 dice, los magistrados vinieron y les rogaron y sacándolos les pidieran que salieran de la ciudad. Ahora pongan atención en el último versículo, versículo 40. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, noten, los consolaron y se fueron. ¿Quién consoló a quién? Pablo y Silas, que habían sido golpeados, vinieron y fortalecieron la fe de estos nuevos hermanos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué relevancia tiene esto que estamos viendo ahorita con lo que estaremos viendo en la carta de Filipenses? Bueno, la relevancia que tiene es esto. Esta iglesia desde su inicio entendió que la vida cristiana no iba a ser fácil, ¿ok? Pero que ellos podían confiar en el respaldo de Dios porque esta obra era algo que Dios había empezado. Y yo creo que con la confianza que Pablo y Silas tenían en Dios, la confianza que ellos tenían en la obra de Dios, aun cuando fueron golpeados, aun cuando fueron tratados injustamente, aun cuando ellos sufrieron por Cristo, ellos fueron capaces de venir y consolar, fortalecer
a estos nuevos hermanos. Qué tremendo. Uno diría, los que necesitan fortaleza son estos hermanos que están pasando por tribulación y angustia. Pobrecitos hermanos, mira, pobrecito Pablo y Silas, su espalda dolida, todos lastimados, hay que consolarlos, pobrecitos hermanos. No, ellos son los que vienen y están consolando a los hermanos, a estos nuevos hermanos, a estos pocos hermanos en Filipos. Entonces, hermanos, quiero dejarlos con este pensamiento de Hechos 16 y la fundación de la iglesia en Filipos. La obra es de Dios, la obra se va a hacer a la manera de Dios, y no siempre significa que cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, todo va a ser bonito, todo va a ser sin problema, todo va a ser sin conflicto. La vida cristiana a veces, y no a veces, siempre va a traer sufrimiento, aflicción, pero cuando tú ves la mano de Dios en medio de todas las cosas, tú puedes levantar tu voz en alabanza al Señor, reconociendo en quién crees, reconociendo que tu Dios es digno de confiar, reconociendo que Él es digno de ser alabado. Y eso no significa siempre, es que si lo alabo y le canto, Dios me va a librar. No. No siempre es así. Y Pablo nos va a enseñar eso cuando estemos considerando Filipenses. Dios no siempre nos libra de la aflicción. Pero ¿recuerdan qué es lo que decía Pablo ahí en el capítulo 4 de Filipenses precisamente? Cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, puedo vivir sin importar cuál sea mi circunstancia, sin importar cuál sea la situación. Entonces estaremos aprendiendo eso las próximas semanas, ¿ok? Estaremos viendo la bendición de ver la obra de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en nosotros, la obra de Dios a través de nosotros, aún a pesar de que nosotros estemos pasando aflicciones. Aunque esta iglesia, la iglesia en Filipos, no fue tan floreciente al principio, solamente tenemos a 2 familias convertidas básicamente, ¿ok? Sin embargo, Dios demostró que la obra era de Él. Filipenses 1:6 escribiría Pablo, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la obra es de Dios, la obra es de Él, y Él no permitió que este grupo pequeño se desanimara con las aflicciones de Pablo y Silas, sino al contrario, Dios les enseñó, así va a ser, y con el tiempo esta iglesia, escuchen esto, qué tremendo, y espero que eso les dé apetito e inquietud. Yo quiero conocer más de la iglesia de Filipos y la carta de los Filipenses. Hermanos, esta iglesia pequeña llegó a ser una iglesia que llegó a ser el apoyo financiero del apóstol Pablo cuando él estuvo preso en Roma, de donde él estaría escribiendo su carta a los filipenses. Aun cuando ninguna otra iglesia había sido de apoyo financiero a Pablo, esta iglesia, obviamente ya no sería las 2 familias, serían más, pero esta iglesia llegó a ser esa iglesia fiel, ¿ok? Esa iglesia fiel. Entonces yo les animo a leer la carta, son solamente 4 capítulos, como les digo, tengan su Biblia a la mano, tengan su libreta a la mano. Vemos que nuestra hermana Anaí pregunta si el estudio va a ser los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Creo que en México todavía son las 6 de la tarde, nosotros aquí en Estados Unidos empezamos a las 7, ¿ok? Pero es a la misma hora. Obviamente se queda grabado el estudio para que usted pueda verlo después, sobre todo los que estuvieron entrando después pueden regresarlo, pueden verlo. No se les olvide compartirlo, pero les animo a leer la carta, 4 capítulos, Filipenses. Estemos orando que Dios nos enseñe a aprender de su palabra, de esta carta pequeña pero profunda, y sobre todo que podamos aprender a gozarnos en el Señor, como dice la Escritura, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Entonces, que ese sea lo que podamos aprender. Entonces, primero Dios, el día miércoles a las 7, nos estaremos viendo para empezar ya la carta a los Filipenses. Pues Dios les bendiga. Recuerden tener su Biblia, su libreta a la mano. Compartan el estudio. Y si tienen preguntas, háganmelas saber, ¿verdad? Pueden mandarme un mensaje aquí a través de la página de Broadmoor. O pueden mandarme un mensaje en mi página, Daniel Hernández. Y trataremos de contestar las preguntas o inquietudes. Pero primero Dios, nos estaremos viendo el día miércoles a las 7 de la noche. Dios les bendiga.